Guiones y guionistas, capítulo 306. Hoy continuamos con vuestras preguntas hablando sobre ideas transformadas y agentes para guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cubero, y os recuerdo que cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del transformador mundo de los guionistas y el mítico arte de los guiones. Hoy continuamos con vuestras preguntas al podcast. En el anterior nos quedamos con algunas en el tintero y hoy, pues vamos a intentar completar con algunas más. Voy a contestar de hecho a una pregunta sobre ideas transformadas, a otra sobre agentes de guionistas y alguna más. Ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis por mail, redes sociales, YouTube, preguntando desde los balcones, como queráis. Y yo os contestaré una vez al mes. O en este caso 2. Aunque, sabéis que a los suscriptores os contesto con más rapidez, por supuesto, a los suscriptores de los cursos. Pero antes de vuestras preguntas, recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para aprender a ser guionistas y a escribir guiones. Que tenemos cursos que enseñan, a trabajar los personajes, las estructuras, la escritura de escenas, diálogos, de guión, de cortos, de largos, de series, de documentales, tenemos de todo. Y también hay algunos cursos que nos enseñan a crear la marca personal de guionista o a vender un guión. O sea que tenemos un poquito para todo, dependiendo de vuestros intereses. Os recuerdo que ya tenemos 50 cursos. De hecho, hoy continuamos con el curso de análisis de largometraje en el que analizamos el guión de algunas de las películas más famosas, un poco para ver su estructura, personajes y por qué son tan especiales. De hecho, hoy continuamos con la primera película de culto de la era de Internet, que ha sido calificada así. Me refiero a El Gran Lebowski, de los hermanos Coen. Y el sábado continuamos con el curso de arquetipos de dioses que nos está ayudando a trabajar mejor nuestros personajes masculinos. Y la clase va a estar dedicada al dios más intimista y misterioso, Hades. Veremos sus características y cómo se convierte en la inspiración de personajes como Rick de Casablanca o Aníbal Lecter. Chan, 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 chan. Y ahora sí nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la hace Goitz y dice así: Hola David. Tengo dudas con el concepto de idea transformada. Me han venido a la cabeza muchas historias posibles cuando me he puesto con este ejercicio que propones para generar ideas. Pero me frena un poco ponerme a desarrollarlas porque tengo la duda sobre si esa historia es una idea original o una adaptación. Lo pregunto por la cuestión de los derechos de autor. Algunas inspiraciones son clásicos, pero otras son obras actuales. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde tengo que llevar mi idea transformada para que sea una idea original y no tener problemas de derechos de autor en el caso de estar basada en una obra actual? Te planteo algunas dudas relacionadas. Primera, ¿se puede decir que he transformado un personaje si le pongo en otro contexto y construyo una trama diferente pero mantengo su personalidad? Deseos internos, externos, necesidades, carencias, conflicto interno. Segunda, y al revés. Si mi idea transformada utilizo una trama que puede ser parecida o reconocible, pero utilizo un personaje distinto. 3. Si construyo una historia que empieza a partir del final de una obra de ficción, donde el final de esa obra viene a ser el planteamiento de la mía, hasta que un punto de giro meta ese personaje en una historia nueva que he creado yo. Muchas gracias por los cursos, me parece que ofreces una formación muy completa, con explicaciones muy claras y unos ejercicios muy bien dirigidos. Pero lo mejor de todo es que enseñas mucho y aburres poco. Abrazos y piernas, Egoitz. Bueno, Egoitz, muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo creo que claro, Egoitz se refiere a uno de los ejercicios que propongo en el curso de guión, que surge de transformar una obra ya existente. Y claro, obviamente, si esa obra es de dominio público, ya podemos hacer lo que queramos, tanto con la obra, con los personajes, con la trama, ¿no? Pues ya sabéis, tengo algunos podcasts que hablan de ello, ¿no? Y que ya hayan pasado más de 70 años, dependiendo del país del que estemos hablando. Pero claro, en las historias actuales, la clave está en el grado de transformación que realices. Es decir, para no pagar los derechos de la historia original tiene que haber una modificación sustancial. O sea, tiene que ser realmente eso un punto de partida, ¿no? Para crear otra historia, ¿no? Realmente uno no puedes utilizar un personaje existente de una obra actual y llamarlo igual. No puedes decir, venga, va, este personaje de Star Wars, pues ahora voy a contar la historia de Han Solo. No puedes, ¿no? Ese personaje tiene derechos. O sea, tú tendrías que variarlo porque el personaje tiene derechos, ¿no?
Con las estructuras narrativas sí que es más posible que utilices tramas similares sin problemas y luego cuentas otras historias. De hecho, ahora empecé en un podcast, ¿no? Hace 2 o 3, a hablar de las tramas maestras, que vamos a ver las 20 tramas maestras, y son tramas que se repiten, ¿no? La trama de la búsqueda que empezamos el otro día. Bueno, pues hay cierto tipo de tramas que se repiten de unas obras a otras, cambiando los personajes, los contextos, con lo cual realmente sí que puedes de una forma más sencilla, agarrar una trama que ya exista y modificarla con otros personajes, otra época, otro contexto, otro lugar, otro tiempo y tomarla como punto de partida. La clave es que esta referencia de cosas que ya existen la tienes que tomar como inspiración y luego modificarla. El ejemplo que vemos en el curso, por ejemplo, del Rey León y Hamlet. Tú ves el Rey León y realmente pues mucha gente, bueno, el que no conoce Hamlet obviamente no conoce la referencia, pero mucha gente que yo conozco que ha visto el Rey León y que conocía a Hamlet tampoco se dio cuenta. Incluso si te das cuenta, bueno, ves 2, 3 detalles, pero la historia es totalmente distinta. La historia, bueno, pues estás viendo un leoncito con el padre, con el abuelo, y bueno, aunque pueda tener alguna referencia con Hamlet, incluso tú tú haces una obra y puedes decir que has tenido cierto grado de inspiración, pero claro, tienes que transformarla mucho. Y luego la última pregunta que me decías, pues es un poco igual. O sea, tú sí puedes empezar a contar una historia donde acaba otra, pero tienes que modificar los personajes. O sea, no puedes hacer una alusión directa a la historia sin tener los derechos. No puedes hacer, por lo menos a nivel comercial. El mundo fan y todo esto sí que se cuentan muchas historias y se suben a internet, pero no le puedes sacar un rédito económico a eso porque, bueno, pues te van a venir, incluso, aunque no, incluso los autores te pueden obligar a sacarlo, ¿no? Porque ellos son los que tienen los derechos. Es decir, resumiendo, puedes utilizar obras preexistentes como inspiración, pero luego la modificación tiene que ser suficientemente grande como para que sea una obra nueva. Es inevitable utilizar referentes, ¿no? de otras obras que ya hay, ¿no? Y lo hacemos tanto de forma consciente como inconsciente, ¿no? Porque, bueno, forman parte de nosotros. La historia no es ser totalmente original porque eso es algo imposible, ¿no? Ya lo que te digo, de forma consciente o inconsciente siempre vas a utilizar referentes. Lo que pasa es que cuando lo haces de forma inconsciente y surge la idea ya a partir de algo existente, tienes que transformarlo. La segunda pregunta me dice: buenas tardes, David, soy Edgar. Lo primero es agradecerte por tu trabajo con el podcast, me has abierto los ojos muchísimo, por lo que nada, me apuntaré a tus cursos para aprender más. Muy bien, gracias Edgar, cuando quieras, aquí estamos. Pero te quería hacer alguna pregunta. En varios podcasts has nombrado la labor de los agentes literarios y quería saber cómo debería contactar con alguien que lo sea. ¿Qué debería proponerle? ¿Quedar para tomar algo y hablar sobre el proyecto o cómo? Y otra pregunta. En caso de que se quiera contactar con una editorial extranjera, ¿ves un problema que yo no hable su idioma nativo y que además no viva en ese país? Muchas gracias de antemano. Un saludo, Edgar. Bueno, Edgar, un saludo también muy grande para ti. El tema de los agentes literarios o agentes de guión, la verdad es que depende mucho del país en el que vivas y de la industria que haya generado. O sea, realmente, primero, uno para hablarlo, para ver realmente cómo contactar, tienes que hacer un paso previo, que es investigar cómo funciona en tu país en concreto. De hecho, por ejemplo, en lo que son agentes literarios, eso existe mucho más en muchos países, ¿no? Para obras, para novelas, para libros y todo este tipo de publicaciones. Pero como agente de guionistas, o sea, realmente la única industria que tiene de una forma estandarizada y metida en la figura del agente de guionistas, del agente literario guionistas, es la industria de Hollywood. Sí, en Hollywood existen una serie de grandes agencias que de hecho las 4 más grandes aglutinan casi el 70% de los guionistas, ¿no? Y estas agencias luego se unen en una asociación, la Association of Talent Agents, ¿no? Y eso está súper regulado ahí, cómo es el sistema de representación de los tantos por ciento. Pero en el resto de países de habla hispana, la verdad es que la figura del agente de guionistas no es una figura que exista. Vamos, yo realmente, a lo mejor existe en algún país, tendrías que investigar si existe en el tuyo, pero sí que no es algo muy popular. Porque los guionistas, pues las cosas como son, no generamos tanto dinero como en Hollywood, los guiones no nos pagan tanto, las industrias no son tan grandes, no está todo tan estandarizado. Con lo cual, bueno, yo sí te soy sincero, nunca he conocido un agente de guionistas. Sí que he visto alguna vez en LinkedIn gente que se ha propuesto para mover guiones, pero realmente con la experiencia que tengo yo, bueno, en Uruguay obviamente es imposible porque no hay industria para esto, pero en España tampoco he conocido guionistas que tengan sus agentes. Sí que hay algunos agentes que son agentes literarios y que a lo mejor te pueden llevar el mundo de guionistas, pero por ejemplo a nivel programas de televisión, vamos, yo por lo menos no conozco.
Y a nivel guionista de cine tampoco conozco que sean solamente agentes de guionistas, ¿no? En cualquier caso, lo que tienes que plantearte son dos cosas. Lo primero es que si vas a contactar con ellos porque haces una investigación y encuentras a algún agente literario que también lleve guionistas, lo que tienes que tener claro es que tienes que tener algo que mostrar. O sea, lo ideal es que el tema no es decir, oye, mira, quiero que me representes. O sea, el tema es, tú, ¿qué material tienes para mostrar, no? Y tienes que tener un material testado, es decir, un material, bueno, pues cosas publicadas, que hayan ganado algún concurso, que se hayan producido. O sea, tú para que te represente, tú tienes que pensar que esa persona va a invertir tiempo y dinero en ti. Con lo cual, tú tienes que mostrar que tienes un trabajo para representar. Porque se supone que luego ese agente, pues va a tener que ver dónde está el trabajo y a partir de ahí ofrecerte, ¿no? Que es lo que hacen los agentes en otro tipo de disciplinas, como por ejemplo los actores. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie de agencias que lo que hacen es llevar, pues te llevan a directores, a guionistas, a actores, incluso te venden como paquetes, ¿no? De decir, vale, en esta serie te vendo al director, al guionista y tal, ¿no? Y por eso se llevan un tanto por ciento. Pero las cosas como son, ¿no? Hay muchísimos guionistas, ¿no? Escritores que tenemos nuestro trabajo y que queremos moverlo. Con lo cual, si encuentras un agente de guionistas o un agente literario que decida llevarte a ti y buscarte trabajo para colocar tus guiones, tú vas a tener que llevar buen material, vas a tener que llevar varios guiones, que ellos se los lean, que vean que hay suficiente calidad y que, porque al fin y al cabo lo que él tiene es un negocio, ¿no? Y él lo que quiere es tener, bueno, pues así funciona en el resto de disciplinas, o sea, que tengas un muy buen trabajo para poder venderlo y para llevarse su comisión. Y entonces, claro, pues tiene que ver que lo que tú haces merece la pena, ¿no? Resumiendo, dos consejos. Lo primero, trabaja tu material para que cuando contactes con un agente, si lo encuentras, puedas demostrarle tu valía. O sea, ten buenos guiones con mucha calidad. Si puedes, testéalos con algún analista de guión, de tal forma que no solo presentes el guión, sino también presentes también el análisis. Y luego, por supuesto, investiga en tu país cómo funciona el sistema. Si hay agentes, quién son, qué les gusta, qué tipo de guionistas representan, cuáles no. Y luego lo de contactar con alguien de otro país, de otro idioma, pues hombre, eso la verdad es que me parece mucho más difícil. O sea, yo intentaría buscar algo más cercano, ¿no? Pensar en que ya directamente vas a conseguir un agente de guiones de Estados Unidos, de Hollywood. Bueno, probablemente lo puedas hacer si tú ya has hecho algunas películas o series en tu país. Si tú ya tienes cierto nivel, sí, ahí ya puedes decir, oye, mira, a lo mejor puedes contactar con una agencia de allí y decir, mira, yo he escrito esta serie, he escrito esta película, estos éxitos, y bueno, ellos a lo mejor ahí pueden ver un hueco. Pero si no, vamos, yo pensaría en algo más cercano, sobre todo pensando también tus obras dónde quieres que se hagan, ¿no? No es lo mismo hacer algo que está escrito para hacer en Hollywood, entonces claro, el referente va a tener que ser allí, o si tus obras son más locales, pues tampoco te tiene mucho sentido tener un representante en Hollywood, ¿no? Y pasamos por la tercera pregunta que me llegó por Facebook, me la envió Lucas y dice, hola David, tan solo una consulta rápida. ¿Cómo ves que afecte lo del coronavirus a los guionistas? ¿Qué piensas de la nueva normalidad y los nuevos rodajes? Bueno, Lucas, pues yo realmente hace poco, bueno, en la newsletter, hace unos días justo hablé de ello, ¿no? Porque me llegó un PDF, ¿no? De aquí de la industria uruguaya, que era el plan de seguridad e higiene para la industria, en el cual, bueno, empiezan a poner ciertas normas y ciertos protocolos para cómo van a ser los rodajes a partir de ahora, ¿no? Que ya se están empezando a abrir los rodajes. Y claro, van poniendo protocolos tanto en preproducción como en la producción y en la postproducción. Claro, lo más difícil es la producción, los rodajes, que es donde ya la interacción humana es donde es obligatorio. Básicamente, como resumen de todo, es que hagamos por internet, hagamos de una forma virtual todo lo que podamos en los trabajos, ¿no? Eso es a nivel de los rodajes. O sea, todo lo que se pueda hacer virtual, pues, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco ahora, pues tiene que hacerse todo virtual. Por ejemplo, ¿no? Los extras, los casting. Pues nada de convocatorias de casting de personas, no. La gente se va a grabar en su propia casa y le envía a las agencias de casting los propios vídeos de casting que les han propuesto, ¿no? Y luego a partir de ahí el director va a tener que elegir los vídeos de las personas y luego también vía telemática, por internet, pues por medio de videoconferencias, pues a partir de ahí pues va a poder ensayar con ellos, va a poder prepararles, va a poder a lo mejor elegir entre los últimos, ¿no? Si tiene dos o tres pensando a quién elige, bueno, pues le puede proponer actuaciones, improvisaciones y cosas, pero todo por internet. Claro, todo esto en preproducción y en producción, o sea, y en postproducción, bueno, es más sencillo hacerlo, ¿no? Que luego la gente lo edite cada uno en su casa.
y que se prepare la producción también desde cada uno de su casa, ¿no? El problema son los rodajes. Hay un momento en los rodajes que tienes que poner la cámara y tienen que estar ahí los personajes. Y ya en el propio informe nos dan algunas pistas que esto sí que nos influenciará a los guionistas, porque va a depender mucho de las cosas que vamos a poder escribir. Es decir, por ejemplo, pues si tú vas a rodar algo de aquí a 2 meses, pues no vas a poder poner escenas de amor, no vas a poner sexo, no vas a poner dos actores que cada uno no sabe cuál es la referencia del otro que se pongan a besarse. O sea, todo esto, pues ya te está diciendo que a partir de ahora hay que buscar historias, ¿no?, donde haya muchos personajes solos, o con pocos actores, o que no tengan contacto físico. Es decir, hay cierto distanciamiento mínimo recomendado a todo nivel de la sociedad y claro, dentro de la pantalla va a pasar igual. No vas a poder grabar con muchos extras aglomerados, no puedes poner ahí a 30 personas, ¿no?, como de repente en una multitud, porque no van a poder mantener la distancia, con lo cual, si vas a grabar algo que se va a rodar de aquí a 1 mes o 2 meses, pues no vas a poder poner ahí a 30 personas en una manifestación. En las historias que contemos, por lo menos a corto plazo, pues van a tener que ser sobre personas que estén solas en escena, o que estén más o menos separadas y que no tengan entre ellas contacto físico. Ahora, por ejemplo, me estaban comentando un amigo como que Netflix están preparando ya una serie que van a rodar en la cual le van a enviar las cámaras a los actores se van a rodar en su propia casa porque van a grabar con conexiones con Zoom. O sea, realmente cada uno en su casa y claro, la serie va a ir sobre el confinamiento y todas estas formas. Y claro, van a ser mucho pantallas, ¿no? Las pantallas como estamos acostumbrando todos, ¿no?, en las videoconferencias. Y esa es la forma de la que, bueno, ahora mismo están escribiendo la serie y en una semana se van a poner a rodarla. Sí puedes escribir el guión, pero claro, las historias que contemos tienen que ser de personas pues que no se toquen, que no se besen, es así de crudo, ¿no? Por lo menos a corto plazo. O sea, esa distancia social que estamos viviendo todos actualmente, bueno, pues también las van a tener que vivir nuestros personajes. Pero además incluso mucho peor, porque nosotros, no sé, yo ahora a mi pareja, a mi hijo, pues los abrazo y los doy besos, pero si pillas dos actores, pues no puedes, a menos que sean actores que vivan juntos en casa, te presentan ahí a la actriz y tienes que besarla, tienes que abrazarla. Bueno, pues eso por medida de seguridad no puedes hacerlo. Porque si luego, por lo que sea, alguno de los dos resulta contagiado, bueno, pues imaginaos el problema para la productora. Con lo cual, bueno, no sé yo, porque claro, te pones a pensar en plan apocalíptico y dices, ¿qué pasa? ¿Que hasta que no tengamos vacuna no vamos a ver a dos actores besándose en pantalla? O sea, realmente, no sé, yo no sé si llegado un momento, pues se establecerá a lo mejor hay ciertos actores que ya han pasado la enfermedad y entonces, bueno, pues se decide que si la gente que ya demuestra que ha pasado la enfermedad, a lo mejor sí ya puede tener contacto. No lo sé, son cosas que estoy obviamente especulando. Pero en cualquier caso, sí que si queréis escribir historias para rodar a corto plazo, tengáis todas estas cosas en cuenta. Porque a corto plazo, de aquí a 1 año o medio año, pues bueno, pues va a haber ciertas medidas de seguridad que van a tener que respetarse en los rodajes. Y bueno, con estas reflexiones sobre la nueva normalidad en los rodajes, terminamos el podcast de hoy, en el que, bueno, hemos hablado sobre ideas transformadas y agentes de guionistas, entre otras cosas. Muchas gracias a todos los que hacéis comentarios o valoraciones en los podcasts donde escuchéis este podcast, y sobre todo a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!